Muy buenas noches, bienvenidos a Con Causa, el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Pues seguimos en este mes azul, en este mes donde se lo dedicamos a ellos porque ellos también importan. Y bueno, hoy vamos a tener en este movimiento de Movember, como pueden ver, aquí ya están nuestras tazas con este mostacho. Les recuerdo que este movimiento lo que nos pide es que nos dejemos el bigote o la barba, pues en signo de que los apoyamos a quien está padeciendo hoy un cáncer de próstata. Y la verdad es que hablar de este tema, pues es bien importante. Por cierto, les recuerdo que este jueves, mañana, en YouTube, nos pueden buscar así como Caro con Causa. Ya va a estar este programa para que quienes hoy no lo pueden ver en vivo, pues ahí lo puedan consultar. Y bueno, regreso a hablar de este tema. La verdad es que es muy importante, sigue habiendo muchos tabúes, sigue habiendo muchas dudas, muchas incertidumbres, y por eso me da muchísimo gusto recibir esta noche al doctor Enrique Hans, urólogo, para que podamos platicar al respecto. Bienvenido. Un placer, a Con gracias Causa. por la invitación y la verdad es que un honor estar aquí contigo. Contrario, doctor, muchísimas gracias. Esperemos que sea la primera de muchas veces que, si Dios permite, claro, que nos pueda visitar, porque normalmente siempre decimos, bueno, el urólogo lo invitamos cuando tenemos que hablar de cáncer de próstata. Hay un chorro de temas. Pero el urólogo, muchísimo. A ver, vi un post muy interesante en su página que decía, sabes que las mujeres también tienen que ir al urólogo, ¿no? Entonces, sí, claro, por supuesto. Uno piensa que el urólogo es el ginecólogo de los niños y entonces que nosotras no tenemos nada que ver, pero hay muchas enfermedades que usted también Por supuesto, de hecho hay muchísimas, son temas interesantes como una cistitis intersticial, incontinencia urinaria, infección de vías urinarias recurrente, litiasis. Desafortunadamente cáncer de riñón, cáncer de vejiga es exactamente igual en hombre que en mujer. Entonces, más allá de la estadística, pero se puede presentar en las dos personas. Entonces, y es importante sí atenderse. Pues esos todos los temas estaremos invitándolo después al doctor para que nos platique. Mucho gusto, será un placer. Doctor, pues vamos a empezar de lleno con esto de cáncer de próstata. Acaba de salir la estadística de INEGI, más de 25,000 casos diagnosticados, pero más que el diagnóstico, lo importante es los casos de deceso, más de 8,000, estamos hablando más de 23 hombres diarios claro, que fallecen, incluso está la estadística por arriba del cáncer de mama ya, la del cáncer de próstata, y siendo una enfermedad que detectada a tiempo puede ser curable e incluso puede llevar uno a una vida realmente, pues digamos, con calidad y transitar por el tema, ¿no, La verdad doctor? es que sí, Caro, es interesante, desafortunadamente el tema del cáncer de próstata es la causa número 1 de cáncer en los hombres. Y un tema relevante es que, como bien lo dices, si hacemos un diagnóstico oportuno, en medicina nunca hablo del 100%, cada organismo es distinto, pero yo te puedo decir que un cáncer localizado tenemos un 99% de posibilidad de éxito de que podamos remitirlo, ¿no? Creo que es de los avances más grandes que ha tenido la urología es hablar de cáncer de próstata, y esto se da por la incidencia y la frecuencia. Entonces, esto finalmente nos ha llevado a nuevos medicamentos, nueva tecnología, nuevos instrumentos, que al final del día llevan a un resultado exitoso, que es la parte importante. Por lo cual yo creo que un programa como el tuyo es un programa que salva vidas. O sea, a mí este tipo de programas me encantan, porque al final del día, más allá de que los vea yo, los vea algún otro colega de Querétaro, con que los vea alguien donde sea de México, pero los atiendan, les den un resultado y salven una vida, yo creo que es una labor que estamos obligados, toda la gente de la parte de salud, a estar al pendiente y poder aportar nuestro conocimiento. Claro. Doctor, pues a lo mejor va a decir, ¿por qué me hace esta pregunta? Sí es muy básica, pero hice una estadística y la verdad es que ya me di cuenta que ni tan básica. Lo primero que le quisiera preguntar es, ¿dónde está la próstata y qué función tiene la próstata en el varón? La próstata, de hecho, como vemos por aquí un esquema que está en la pantalla atrás, es la glándula que está localizada entre la vejiga y propiamente la uretra, ¿de acuerdo? Entonces, es la comunicación de la vejiga con la uretra masculina, y una característica que tiene es del tamaño de una nuez, aproximadamente debe pesar 20 gramos. La función de la próstata, que es una pregunta muy interesante, ¿para qué nos sirve la próstata? La próstata realmente está hecha para que cuando viene una eyaculación tengamos una proteína, que precisamente es el famoso antígeno prostático específico, que esta proteína lo que hace es hace una licuefacción del semen para que pueda la persona fecundar. Si llegáramos a ser muy concretos es, la próstata, ¿para qué nos sirve y hasta qué edad nos sirve? Mientras que tengamos la presencia o queramos tener la presencia de una fecundación, es cuando sirve la próstata. Después de esto, no sirve. Aquí hay que tener mucho cuidado porque de repente correlacionamos la parte de la próstata con la parte de la erección. Y la relación que tiene exclusivamente la próstata es que al lado de la próstata pasan los nervios de la erección.
de forma que cuando quitamos una próstata completa, que platicaremos más al ratito, es por eso los altos riesgos de un daño a la función eréctil, pero no en sí la glándula prostática genera la erección, que creo que es un punto bien interesante aclarar, porque de repente la gente dice, oye, yo no me quiero tocar la próstata porque ahí viene el tema de la función eréctil, en lo absoluto. Lo que viene de la función eréctil son los nervios posteriores que pasan atrás de la glándula prostática. Entonces, si le entendí bien, por ejemplo, los varones que no pueden tener hijos es porque hay algo que en la próstata no está. Pueden ser tres orígenes. La próstata es difícil. Hay unos conductos que se llaman conductos eyaculadores, que son conductos donde viene la eyaculación precisamente de los espermatozoides. Y algunas personas por alteraciones congénitas pueden tener atrofia de esos conductos, que embonan principalmente en la zona de la glándula prostática. Realmente cuando no se puede tener un hijo viene más una patología de origen testicular o a nivel de los conductos, pero no tanto en sí la próstata. La próstata es una aportación para que al final del día ese esperma pueda llegar perfectamente con una nutrición adecuada a fecundar ese óvulo. Por eso es que hay tanta relación entre, que dicen que la cantidad de eyaculaciones, ¿no? O sea, bueno, me voy a referir, no es la cantidad de eyaculaciones, sino que se esté teniendo constantemente, que esté trabajando, ¿no? De alguna manera la próstata. Hay un artículo muy interesante, ya tiene muchos años este artículo, donde se hizo un estudio con una población grande y lo que hacían era un estudio prospectivo, que son los que son interesantes, donde empiezan a ver qué sucede si hago algún tipo de actividad. En este caso, lo que empezaron a identificar fueron dos grupos que tenían menos de 2 o 3 eyaculaciones por semana contra los que tenían más de 4 eyaculaciones por semana. Les dieron seguimiento prospectivo y lo que se identificó fue que la gente que tenía de más de 4 a 5 eyaculaciones por semana tenía menor incidencia de cáncer. La lógica que tenemos me parece que está muy relacionada como con la parte del contacto con metabolitos, que al estar acumulados en la glándula prostática y no generar esa parte de la eyaculación y vaciado de esa glándula prostática, lo que genera es que el contacto continuo con esta glándula pueda activar alguna activación de algún oncogen y esto genere en un cáncer de próstata. Por eso es súper importante la eyaculación, sea con masturbación o sea con relación sexual, es importante que el hombre pueda tener este tipo de eyaculación y vaciamiento. ¿A qué edad empieza a funcionar ya como tal en los niños? De toda la vida está la glándula prostática, hay que entender que viene un tema de estímulo de la testosterona. ¿Va creciendo? Va creciendo. A partir de que tenemos testosterona los hombres, va cambiando todo el tamaño de la glándula. Realmente por eso empezamos a tener alguna sintomatología urinaria, que es la presencia de no poder orinar bien, no poder vaciar bien. Normalmente la podemos presentar después de los 40 años de edad, cuando esta glándula se acumuló. Y al acumularse esta glándula, lo que va a generar al final del día es este acúmulo de células, empiezan a generar una obstrucción y curiosamente el primer factor que estimula la glándula prostática es la testosterona. La testosterona siempre le digo a los pacientes que es la comida de la próstata. Ok, además de la que producimos. Por supuesto, o sea, la glándula prostática lo que hace es, a nivel del testículo producimos la testosterona entra a nivel sanguíneo y la que actúa sobre la próstata es toda la testosterona producida por los testículos. La testosterona en nuestro cuerpo solamente se produce en testículos, esta entra en torrente sanguíneo y esta lo que hace es estimular el crecimiento de la glándula prostática. Y producir la testosterona es como en la mujer que, por ejemplo, pues conforme va siendo más mayor, nosotros la progesterona pues disminuye. En el hombre, ¿cómo se comporta? En el hombre tenemos una cosa que se llama hipogonadismo tardío, que era conocido antes como una cosa que se llama andropausia. Hoy el término clínico actual 2025 es hipogonadismo tardío, donde el testículo empieza a tener ya poca capacidad de producción de testosterona y empieza a faltarnos a los hombres finalmente este estímulo hormonal. Cuando pasa este estímulo hormonal que no lo estamos teniendo, normalmente la próstata se frena, deja de empezar a crecer porque ya no tiene esa comida. ¿De acuerdo? De hecho, uno de los tratamientos cuando hay un cáncer de próstata avanzado, ¿cuál es? Quitar la presencia de testosterona en el cuerpo. Hace muchos años, cuando no había todos los medicamentos que hoy tenemos, una forma de tratar un cáncer de próstata avanzado era utilizar lo que se llama orquiectomía bilateral, que era retirar los testículos, vaciarlos, para que el hombre ya no tuviera ningún estímulo a nivel hormonal. Hoy por hoy, gracias a Dios, se llama castración finalmente química, donde hay medicamentos que utilizamos de forma de cada 3 meses o 6 meses, donde lo que se hace es omitir la presencia de la testosterona dentro de la glándula prostática. Pero esto hasta que sea... Hasta que sea un caso súper avanzado. O sea, hoy por hoy, la realidad es que la gente es más. Hay artículos muy interesantes que, a pesar de cáncer de próstata, seguimos teniendo la presencia de testosterona exógena. Podemos usar reemplazo hormonal, siempre y cuando esté controlado el cáncer, se puede retomar el uso de una testosterona exógena. ¿Para qué nos sirve la testosterona? Para mantener un hombre que a nivel muscular esté perfectamente en desarrollo, que tenga un buen humor. De hecho, muchas veces el cambio finalmente de cómo está la parte
del sentir del paciente tiene que ver el humor con la parte hormonal. Y esa es la importancia de que tengamos siempre algo de testosterona en nuestro cuerpo. Y tiene algo que ver, por ejemplo, los jóvenes que además la consumen de manera, pues, sin que un doctor se las recete, sobre todo cuando empiezan a entrar al gimnasio y quieren ponerse muy fuertes y empiezan a consumir muchas cosas, ¿causa algún efecto en la próstata? Por supuesto, o sea, la presencia de una testosterona exógena lo que va a generar es un crecimiento prostático. Sus pacientes, si tenían una próstata que iba creciendo lento, si metemos la parte de testosterona exógena va a crecer esa próstata de mayor tamaño. Y lo peor es esto, si es un paciente que anda en los 40, 45 con un microfoco de cáncer y le metes testosterona exógena y no se ha estudiado, lo que hace es que el cáncer detone, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la segunda parte, hemos visto casos de personas que no van con un médico, reciben hormona exógena, que es la testosterona, y resulta que se presenta con una atrofia testicular. ¿Qué es una atrofia testicular? Reducción del volumen de los testículos. ¿Por qué? Porque el testículo finalmente es el que produce la testosterona. Si yo le doy testosterona exógena, lo que va a suceder en esa testosterona exógena es que no vamos a tener finalmente la necesidad de seguir produciéndola porque la glándula se está encogiendo. Y tenemos problema porque llega un momento donde nos cuesta volverla a recuperar ese tipo de tejido. Entonces, el mensaje principal es no usemos ninguna hormona, en este caso en la parte de urología como experto, testosteronas exógenas, si no hay un estudio por medio de un experto en esto, no utilizarla. De repente me ha tocado casos que llegan recomendados por el amigo del amigo de cómprate el sobrecito y como este tipo de medicamentos no les están pidiendo receta, cualquiera lo puede utilizar. Entonces es súper grave eso. Porque muchos lo confunden con que voy a tomar la proteína, ajá, ¿no? Que es normal para ir al gimnasio, para pues, claro, ponerse el músculo, se fortalezca, pero también luego viene mezclada. Claro, sí. Porque de hecho hay proteína que viene con testosterona. Por supuesto. De hecho es un estímulo doble. Entonces, a ver, al inicio cuando utilizan una hormona, pues el paciente se siente pleno. O sea, siente mucha vigorosidad, tiene mucha estamina, están de buen humor y entonces en ese momento estoy pleno, o sea, estoy en mi momento. Y desafortunadamente están generando una bomba de tiempo que a 6 meses, 1 año de uso les va a estallar. Ok, entonces es importante para todos los chicos que nos están viendo. Por supuesto. Que no consuman nada si no sin está recetas, sin estudios, un no. Estudio y médico. te voy a ser honesto, o sea, usar una testosterona en menos de los 40 años de edad es súper raro. O sea, tiene que haber una patología a nivel de las gónadas, de los testículos. Algún paciente que le dio paperas, que tiene hipotrofia testicular, que es bajo desarrollo de los testículos, probablemente requeramos darle un reemplazo hormonal. Pero antes de los 40 años es súper raro. Entonces hay que estudiarlos muy bien. Más de los 40 años sí se vuelve algo común, que hoy por hoy hay que generar esa cultura de los hombres. Si ahorita lanzáramos una pregunta, ¿cuántos de nosotros después de los 45 años nos hemos hecho un perfil de testosterona, un perfil masculino? Te puedo asegurar que menos del 1%. Y a pesar de que vayan con un médico, muchas veces nosotros como médicos estamos quedando a deber el poder hacer un estudio complementario integral de la persona. Ahorita que habló de la edad, hacemos mucho hincapié en octubre cuando viene esto del cáncer de mama, que a partir de los 40 las mujeres tienen que hacerse una mastografía. Y entonces era muy común hablar que los hombres a partir de los 41, ¿no? Que era como la edad difícil porque ya tenían que ir al urólogo y entonces hace años lo único que se podía hacer pues era a través del tacto en una zona rectal que es incómodo, que a nadie le encanta, ¿no? Es más incómodo que lo que es realmente porque es un estudio muy rápido. Claro. Pero a los hombres les sigue padeciendo que no está bien que alguien los toque ahí, ¿no? Y entonces mucha gente incluso, yo creo que se ha muerto, muchos sí, hombres, y no han sabido ni siquiera que era por cáncer, ¿no? Fíjate, tú es un tema interesante y sería en ese caso hacer un pequeño resumen de la parte de epidemiología. Es importante saber y conocer nuestra historia en familia, qué enfermedades tiene cada uno de nuestros familiares. Algo que hemos evolucionado es que mucha gente fallecía de algo y por pena, por tabú, no decían de qué falleció. Entonces, oye, algún antecedente en bisabuelos, abuelos, verdaderamente era totalmente un secreto y nadie sabía. Hoy es súper importante y salva vidas saber tus antecedentes. Y te voy a dar una estadística muy dura. Cuando tú tienes un familiar en línea ascendente, si tienes un abuelo, un hermano, un tío, un primo a lo mejor en tu misma línea, pero a lo que voy es en rama genética, cada familiar que tú tengas positivo a cáncer te da 33% más de riesgo que estés al lado de alguien que no tiene ese antecedente. Entonces hay familias que viven verdaderamente asustados los pacientes porque tienen 2 o 3 familiares, estamos en el 99% que puede pasarles, ¿de acuerdo?
Entonces, el primer mensaje es, tenemos que conocer nuestros antecedentes, la parte genética que es vital y esto puede salvar vidas. Segunda parte, ¿en qué edades tenemos que revisarnos? Esto, la medicina ha cambiado mucho. Hace muchos años la medicina era un tema como un tema muy empírico donde este médico es bueno porque hace esto y les fue bien a sus pacientes, pero no había como un protocolo. Yo hoy platico mucho con mis pacientes que no puede cambiar nuestra medicina en Europa, Estados Unidos o México. O sea, tiene que ser la misma porque tenemos una cosa que se llaman guidelines. Y los guidelines, que son los lineamientos, nos indican qué debemos de hacer. Entonces, un mensaje concreto para todo tu auditorio es, pacientes que tengan más de 40 años de edad, entre 40 y 45, si tienen carga genética de familiares que sí tuvieron cáncer o son raza negra, tienen que estudiarse su próstata con antígeno prostático, que es la proteína que platicamos, que es un estudio de sangre, y a partir de los 45 años contacto rectal, que ahorita te voy a dar algo muy novedoso que existe en Querétaro y que puede sustituir y lo sustituye 10 veces mejor que un tacto rectal, ¿de acuerdo? Y el segundo grupo, cuando no tenemos esa carga genética o no eres de raza negra, después de los 45 años de edad, empezar a hacer tu primer antígeno. El tema del antígeno, y es un tip que les paso a todos, es traten de no cambiar de laboratorio. Donde te hagas tu primer antígeno, llévalo siempre a cabo el mismo. ¿Por qué? Porque los reactivos cambian y las variables son entre 10 y 15% de variaciones que te pueden asustar. Entonces, primero, siempre el mismo laboratorio. Segundo, deben de tener su historial, lo que todo es digital, es guardarlo. A mí me sirve mucho conocer un paciente que hoy estoy conociendo con un antígeno elevado y ver qué pasó sus 4 años previos. Si yo tenía un paciente que hace 4 años tenía, le voy a dar una cifra que es importante, el antígeno prostático debe de ser siempre menor de 4. Entonces, si yo tengo un caso que hace 4 años teníamos 2.7, 3 años 3.5, 2 años 4.5 y hoy me llega con 5.5, eso se llama velocidad del antígeno. Y eso me está indicando un alto riesgo de cáncer. Les voy a dar otro ejemplo muy sencillo. Si yo llevo este historial y tengo un paciente que tiene 2, hace 4 años tiene 2 de antígeno, tercer año 2.5, tercer año se queda en 2.5 y me llega al cuarto año con un 8, ese paciente parece que tiene un proceso inflamatorio infeccioso más que un cáncer por el tipo de cómo se movió el cáncer. Es muy raro que el cáncer dé brincos tan súbitos de un momento a otro. No imposible, pero es menos probable. Entonces este tip me parece interesante para todos, para que puedan llevar algo práctico de esta charla que tenemos y que al final del día seamos los que estemos difundiendo y haciendo que la gente, yo como les digo, en un café puede salvar la vida de alguien. Cuando de repente en lugar de platicar tanto de deportes, de carros y cosas que nos gustan a los hombres, platicas de un tema de, oye, te has hecho el antígeno y dejas la duda, pues al rato finalmente esa persona, si Dios no lo quiere, está positivo y está localizado, le vas a salvar la vida. Pero impresionante, doctor, porque yo le preguntaba a mi marido, ¿platican de eso? O sea, cuando se juntan, cuando vas a tus reuniones con tus amigos del fútbol y están echando la chévere, ¿platican de eso? O sea, hablan de, oye, ¿te fuiste? No. Yo creo que es un tema de ir cambiando la cultura. Y te voy a decir algo que yo he admirado en las mujeres y es un ejemplo. Es como ustedes han cerrado filas en torno al cáncer de mama y cáncer cervicuterino. Y es algo que se vuelve hasta a lo mejor una plática de ustedes de café de oye, existe el Papá Nicolau, es algo que normal. Al final del día está padre porque eso pues está llevando a un tema de salud, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy, ¿sabes qué me llama mucho la atención? La gente joven es la que más empieza con esto. De repente tengo consulta chavos de 25, oye, doc, vengo a revisarme la próstata. Y yo, no, pues la verdad es que ahorita por protocolo no te corresponde, pero te felicito que estés al pendiente de esto, ¿no? Entonces creo que la gente joven está llevando ese arrastre de cultura de apertura, ¿no? Y eso al final del día, como yo siempre les digo, un tabú no te puede llevar a la tumba. Algún día he tenido casos interesantes de vida, casos de pacientes ya diagnosticados con cáncer de próstata que se pueden curar y que me decían, si esto me puede generar riesgo de disfunción, prefiero morirme. Pasaban 2, 3 consultas y cuando le hacías ver que es un poco egoísta ese concepto, porque hay gente que te rodea y que te ama y que tienes que ser sensible a que no estás hablando sobre ti nada más. Estás hablando sobre el impacto de un hijo, de un amigo, de un hermano, de una esposa, donde al final del día, pues tu decisión va a impactar en tu presencia. Y eso verdaderamente me ha llevado a historias donde alguien que llega con esa actitud, perdón la expresión un poco machista, de yo si es esto, así quiero morir, si no me muero enterito y cosas de ese concepto, van cambiando. Y el ser humano nos vamos volviendo un poco mucho más sensibles y vamos entendiendo que cada etapa de nuestra vida va teniendo diferente importancia o intereses, ¿no? Entonces es bien interesante, o sea, al tratar este tipo de patología te va volviendo a que tú mismo vayas teniendo conceptos diferentes en la vida, ¿no? Ahorita habló de 2 cosas bien importantes. El historial, o sea, es una vez al año, entonces el antígeno. De lo ideal sí, a mí me encanta, o sea, una vez al año los va a tener súper protegidos, ¿de acuerdo?
De repente hay que hacerlo antes. Si tengo un paciente que está en un límite entre alto, no alto, los estudios no son concluyentes, hay que hacerlo antes, cada 4 o 5 meses para ver cómo se comportó. Pero si es un paciente que te ha revisado tu médico, te hizo un tacto rectal, que ahorita, hablando del tacto rectal, voy a tomar de este tema que me parece interesante. Hay una cosa que se llama resonancia magnética de próstata. De repente cuando hablamos de esto, algo muy novedoso, pues hay gente que puede decir, oye, espérame, la resonancia lleva 20 años que la escuchamos. Y totalmente, eso no hay nada que discutir. El tema es que el uso de la resonancia magnética para la glándula prostática empezó en Estados Unidos hace 7, 8 años. Y esto nos cambió el panorama de una forma brutal. O sea, yo creo que hoy por hoy 2 cosas que en la urología nos cambió la vida fue el antígeno prostático y la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque el antígeno prostático, esta proteína que platicamos que sirve para hacer la licuefacción, es una proteína que al final del día, la única glándula de todo nuestro cuerpo que la produce es la próstata. ¿Esto de qué te habla? De mucha sensibilidad. Y cuando hablas de sensibilidad es una palabra que significa que si yo te digo que tienes un problema y digo que es muy sensible, la posibilidad o el porcentaje de que sí lo sea es demasiado alto. Y así es el antígeno prostático. Hablando sobre el antígeno prostático y por qué salva vidas, hace rato tú y yo platicábamos antes de entrar al aire. La parte de la glándula prostática está dividida en 3 zonas. No voy a entrar en muchas zonas de anatomía, pero quiero que entendamos que imagínense una dona. Y en la dona, en medio de la dona pasa la uretra, que es donde hacemos pipí. Si el centro de la próstata, que es la que a todos los hombres nos crece, pero de forma benigna, no obstruye la uretra, yo me voy a sentir perfecto. No orino mal, no me paro en la noche, orino potente, no tengo ningún problema. Desafortunadamente, y es otro dato que ojalá y se lleven todos y lo escuchen, es el cáncer de próstata no da síntomas. Y no da síntomas porque se desarrolla en la periferia de esta dona que nos estamos imaginando, que es la zona de la cáscara o la parte más externa de esa dona. Lo que va a generar es que va a ir creciendo, pero al no tocar la uretra no tenemos síntomas. Y tristemente hay pacientes que nunca se hicieron un antígeno ni fueron con el médico, que su primer diagnóstico de este problema es dolor en la espalda. Y me ha tocado casos súper tristes que van a una cirugía de columna. Cuando empiezan a hacer el avance de estudios de resonancia, dicen, espérame, o sea, sí está lastimada la columna, pero hubo una lesión en la vértebra. Esa lesión de la vértebra se llama metástasis. Entonces, mucha gente desafortunadamente debuta con el cáncer de próstata, con metástasis a columna, a la parte de los huesos o ganglios. Y hay pacientes que de repente llegan con piernas muy hinchadas porque los ganglios se toman por el cáncer de próstata. Entonces el mensaje es, cada día quisiéramos ver, o más bien nunca ver, un paciente con estas características. Y la única forma de hacerlo, ¿cuál es? Hacer medicina preventiva. Y hacer más que medicina preventiva, detección oportuna de este tipo de cáncer. Y entonces ahora con la resonancia, me quedé ahí, la ajá. resonancia, como yo les platicaba, y perdón que me llevaste a ese punto, la resonancia magnética lo que hace actualmente es, te estudia toda la glándula prostática en tercera dimensión, o sea, hace la cara posterior, anterior, lateral. Y algo bien interesante que hemos estado detectando, muchos casos nos avisan desde que el antígeno se detone alto, empieza a avisarnos la resonancia que hay un foco donde está desarrollándose una célula no buena. Por eso les digo que es superior al tacto rectal. Les pongo muy sencillo el ejemplo. Imagínense que fuera una naranja la próstata y la próstata va a tener 2 caras. La cara inferior va pegada al recto, que es por donde podemos hacer el tacto rectal, y la cara superior va pegada hacia el pubis. De forma que cuando uno introduce el dedo, y esto aunque sea una exploración en Estados Unidos, Europa, México, Querétaro, cuando entra el dedo explorador solamente va a tocar la cara posterior de la próstata, que ahí está el 70%, por eso es muy sensible. Pero vamos a tener una omisión del 30%. Porque puede crecer en el centro o arriba y mi dedo no puede atravesar la próstata. Entonces la resonancia magnética hoy nos ha permitido tener diagnósticos más oportunos, nos ha permitido detectar cánceres que no detectaríamos antes, y algo también con todo el orgullo, y digo yo, desafortunadamente no nací en Querétaro, porque siempre les digo un dicho que soy el queretano, no nacido en Querétaro, más queretano. O sea, yo a Querétaro lo amo y le agradezco el poder estar aquí. Y algo que me da mucho orgullo es, uno de los mejores resonadores del país lo tenemos en UNAM Juriquilla, Querétaro. De los artículos que más han salido sobre detección de cáncer de próstata con resonancia, de la UNAM Juriquilla, de Querétaro, con pacientes queretanos. Entonces realmente hoy contamos con una tecnología que a Querétaro no le hace falta nada en la parte médica. Haciendo un símil, la resonancia vendría siendo como la mastografía para nosotros. Arriba de la mastografía, o sea, todavía superior. Sería como combinar tu mastografía con un ultrasonido de mama. O sea, a ese grado, o sea, realmente la forma que nos da información la resonancia magnética es impresionante. Tiene un 95% de exactitud con un 5% de omisión, que es muy bajito. Cuando tú complementas
tu imagen con antígeno y exploración, pues evidentemente vas teniendo muy buenos resultados hasta llegar a una exactitud alta. Una de las cosas que es muy importante mencionar, y aquí el doctor no me va a dejar mentir, es que por favor primero hay que ir al médico. Porque si no, todo el mundo va a correr mañana a la UNAM o hacerse... No, es que aparte ahorita el antígeno está de descuento en algunos laboratorios por ser el mes de la concientización del cáncer de próstata. Pero a ver, hagamos un stop. Lo primero es ir al médico. Por supuesto. Para que el médico pueda levantar un historial, algo bien interesante y también igual algún nombramiento especial. O sea, yo admiro a la comunidad médica de Querétaro. Tenemos grandes médicos generales, grandes médicos de primer contacto, que no es necesario ir al urólogo cuando ellos tienen esa capacidad. Y el Colegio Médico de Querétaro, que pertenezco también a ellos, la verdad es que reconozco que están capacitados y que hoy por hoy yo les diré al revés. O sea, de inicio tener tu médico de cabecera, donde ese médico de cabecera va a tener la capacidad de decir, oye, ¿sabes qué? Creo que hay algo que no me gusta, que te vea tal persona. En el momento que nos volvamos organizados, y eso es lo que le pasa al sector salud de este estado, como todo el país, saturamos áreas de especialidad cuando a lo mejor yo no necesitaba tanto llegar ahí y pude haber permitido mi espacio para que alguien que realmente está en un problema grave pueda llegar a una atención de especialidad. Que ese es un sueño que yo tengo. A mí me dará mucho gusto el día que se pueda hacer un cuestionario, un triage con la inteligencia artificial y digamos, este paciente es de alto riesgo, denle el primer lugar en el Hospital General de Querétaro para que lo atienda el urólogo y no que se espere 3 meses a que alguien lo vea. Eso creo que la medicina en el momento que lleguemos a eso va a ser una maravilla. ¿Y quién va a generar esto? La conciencia de nosotros. Y lo que tú dices es vital. O sea, no te hagas nada sin que te vea un médico, pero escoge cómo tienes que llegar al médico. Y es por escalafones. Mi primer contacto es un médico de primer contacto, un médico general, que yo fui médico general, después hice una especialidad, pero sigo siendo un médico general al final del día, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, respetar esa parte de la profesión, darles el valor a nuestra medicina general, a nuestra medicina familiar, y de ahí empezar a hacer los escalafones. O sea, lo ideal es que ya cumplí 40, voy entrando a los 40, claro, puedo ir con mi médico general y empezar a decir, oiga, ya llegué a los 40, quiero que tengamos un seguimiento, ¿no? Por supuesto. Y eso te va a dar una medicina preventiva. O sea, aquí hay que entender un poquito el tema del concepto de detección oportuna y medicina preventiva. Son dos cosas distintas, ¿no? Yo prevenir es cómo lo logro que no me dé. Hoy, si me dices, oye, Doc, dinos algo que no te va a dar nunca cáncer de próstata, te estaría mintiendo o sería de mi parte poco conocimiento decir, con esto vamos a lograr que nunca te dé. Eso es falso. Hay factores que sí nos pueden ayudar a que si tienes una carga genética, hay que recordar que todas las enfermedades son multifactoriales. Yo puedo tener una información que está lista para expresarse. Si yo soy un tipo que de repente no tengo eyaculaciones, que no consumo mucho jitomate, que ahorita vamos a platicar de esos alimentos, que consumo mucha comida chatarra, que al final del día no hago ejercicio, esto lo que me va a llevar al final del día es que tarde o temprano mi genética se va a expresar. Y mi genética al expresarse, si ya traigo unos genes positivos a cáncer, por supuesto que me puedo detonar a los 50 en lugar de a los 80. Entonces, creo que es una parte relevante el hacer medicina preventiva, ¿no? Y eso es lo que invitaríamos que todos, por lo menos de regalo para uno mismo, se diera una revisión al año de forma general. ¿Cómo está mi colesterol? ¿Cómo están mis triglicéridos? ¿Cómo está mi antígeno prostático? ¿Cómo está un general de orina? Estudios tan básicos como un general de orina te puede detectar problemas tan graves como un cáncer de riñón, un cáncer de vejiga, con simplemente tener sangre microscópica que tú no has visto, y tu general de orina, que es un estudio barato, accesible, te dice, oye, ojo, traes aquí un chorro de sangre, eritrocitos microscópicos. Ojo, o sea, puede ser simplemente una inflamación, una infección, sí, pero también tienes que buscar la causa de qué te está expresando en tu cuerpo. Que nos vamos a aventar un programa específico nada más de eso, porque hablar de infecciones urinarias... No, es un súper tema. No, pero ¿sabe qué es lo peor, doctor? Que lo hemos ya, o sea, lo vemos hoy tan común, o sea, es que es normal, o sea, lo hemos normalizado al grado de que, es que me siento mal. Ahí, así como les di un aplauso de la parte del cáncer bicuterino, del cáncer de mama, ahí sí les voy a decir un tache. Todas se recomiendan la fenazopiridina, la que hacen pipí de color naranja. Y eso es un error porque evidentemente te quita síntomas, pero no te estudia, y estas patologías como infecciones de vías urinarias empiezan a volverse recurrentes y persistentes. Pero es un tema interesante para después platicarlo. Sí, claro que sí, por eso es importante que primero el médico, ¿no? Claro, o sea, que estamos diciendo cómo estamos, el ABC, pero que mucha gente luego me dice, es que vi que me tenía que hacer. No, pero primero el médico, ¿no? Claro. Y luego ya los Esa es la cultura estudios, que debemos de ¿no? tomar. Creo que es importante regresar al médico de cabecera, ese término me parece que es súper importante. Que hace muchos años así era. Teníamos nuestro médico en casa, así debe ¿no? regresar. Yo creo que sería un tema interesante como para difundir el tema de ten tu médico de cabecera. Y eso va a ayudar al sistema de salud, va a ayudar a salvar vidas, vamos a bajar gastos de cosas innecesarias. Porque cuando tú empiezas a tomar caminos con 5 o 6 médicos diferentes,
todo el mundo va a tomar diferentes criterios, te va a hacer gastar, de repente no le das seguimiento y va a ser un caos esto, ¿no? Entonces, creo que se me viene a la mente que sería interesante hablar sobre tu médico de cabecera y hacer la pregunta, ¿tienes tu médico de cabecera? Y de ahí surgir, ¿no? Creo que sería importante. Ok, hablamos que el cáncer de próstata es multifactorial. ¿Cuáles serían los factores? Hablamos rápido. Finalmente, genética número 1. O sea, si hablamos de todo, es la genética. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Tengo en mi familia alguien que tiene este problema. Estoy condenado, perdón la palabra, pero así es la realidad. 33% por cada uno de los familiares que yo tenga. Segunda parte, la raza. Si soy de raza negra, se potencializa. O sea, hay alguna genética en raza negra que tiende a ser hasta doble o triple de la gente de raza blanca o asiáticos, ¿de acuerdo? La tercera, la comida. O sea, la comida sí es un tema importante. Por ahí hay una cosa que se llama licopeno. El licopeno es una sustancia que viene en todos los alimentos de color rojo. Entonces, por eso recomendamos muchísimo tomar los jitomates, por supuesto que tomar la parte de vino tinto, o sea, esa es una realidad, no es un mito, y hay estadística que lo sustenta. Entonces, se recomienda por lo menos una copa de vino tinto cada segundo o tercer día para que podamos finalmente tener la expresión de ese licopeno, los frutos rojos, por supuesto. El cuarto punto es tratar de evitar un poco más, lo más posible la grasa visceral, porque se ha observado que la grasa visceral enmascara el antígeno prostático. Entonces, un paciente con obesidad puede estar enmascarando resultados de proteínas. Y la quinta, que es súper importante, pues es evidentemente el evitar consumo de alimentos que están muy procesados o enlatados, ¿no? Hacer ejercicio. Por supuesto. Y la última que sí, de hecho, te lo decía hace ratito, algunos pacientes me piden que se los ponga en la receta, es fuera, o sea, y quitando un poquito el tema del chiste y demás, o sea, es una realidad que la estadística marca que la gente que tiene más de 4 o 5 eyaculaciones por semana disminuye de forma importante la posibilidad de cáncer de próstata. Entonces creo que sí es importante este tipo de concepto. Como lo dije al inicio, puede ser masturbación o relación sexual, pero se tiene que realizar esta parte del eyaculado para bajar esos riesgos. O sea, que la actividad sexual la recomendamos no por amor, hasta no para por los gusto, infartos. sino porque por salud. Claro. Tiene que ver también, ¿no? Claro que sí, claro. Con está complementado el asunto. Claro que sí, claro. Tenemos muchos tabús todavía acerca del tacto, ¿no? Sigue siendo un tema que cuesta mucho trabajo. Ahorita ya hablamos de la resonancia, que puede incluso ser mucho más importante. Pero, ¿cómo podemos entonces invitar a los varones que nos ven a hacer estos estudios? Yo siempre cuando estaba con los residentes, yo soy egresado del General de México, y evidentemente me tocó la fortuna de estar un tiempo adscrito. Y a los residentes les decía, imagínate en un ambiente de sector salud, es un poquito complejo, no hay tu privacidad. Entonces yo lo que les decía, lo primero es tenemos que tener un respeto de nosotros hacia el paciente. Si tú vas con un médico que no le captas o no percibes profesionalismo o respeto, evidentemente creo que es una zona muy delicada, donde no vas a decir, oye, no quiero que me revisen. Entonces yo les ponía un reto a mis residentes y el reto era decirles, cuando un paciente acepta ese tacto rectal, es que te está dando toda su confianza. Y quiere decir que has funcionado bien como médico, o sea, que te tiene confianza, que sabe que estás haciendo tu trabajo de forma seria y profesional. Entonces, para mí creo que más bien para los médicos el reto es que se logre hacer el tacto rectal de ese paciente, debe ser una gratificación en la parte profesional. Segunda parte, y creo que sí tengo que mandar ese mensaje muy claro, la resonancia es algo súper importante, pero también hay que ser objetivos. Nuestro país, desafortunadamente, un 80-85% de nuestra población no tiene la capacidad de pagar una resonancia magnética. Entonces, significa que entonces ya esos pacientes están condenados a que no pase nada y no los ayudamos, falso. O sea, ese tipo de pacientes que ahorita nos cuesta trabajo pagar una resonancia, yo les diría al revés. O sea, el tacto rectal, y más en México, no está en desuso. Y un tacto rectal con antígeno prostático más el tacto rectal va a salvar vidas, pero por supuesto. Entonces, creo que es interesante retomar, y más en este mes, el concepto de hacer antígeno prostático, captar que un tacto rectal, que son 3 a 5 segundos, literal, la molestia. Yo manejo mucho esta información con mis pacientes, que es como colocar un supositorio. No es algo agradable, pero que te puede salvar la vida o te puede curar. Entonces, finalmente yo te puedo decir que hoy me da mucho gusto que veo pacientes de primera vez de 80 años, que de repente es un tema un poquito complejo en la parte cultural y que al final del día cuando haces esta plática, este respeto, esta forma de un trato 100% profesional, el paciente acepta de una forma totalmente adecuada, ¿no? Entonces yo creo que no dejar de pasar por un tabú, que un tabú te puede llevar a una muerte con dolor. Y ese es un tema bien interesante, o sea, es desgastante para tu familia verte sufrir,
Y aparte el sufrimiento que tú tienes por a lo mejor haber hecho un tema de machismo, de omisión, de oye, no, yo no quiero esto. Y hay un dicho muy de hecho en México que a mí ya gracias, cada día me lo dicen menos de me voy a morir completito y virgen, ¿no? O sea, son conceptos que fuera de relajo, digo, está bien en la parte del chiste cultural, pero hay que quitarlos y eso nada más es evolucionando, ¿no? Entonces hemos ido evolucionando, hoy tenemos que evolucionar en esos conceptos. El tacto, doctor, sirve para ver si está inflamada, si cambia la consistencia. Nos da dos casos bien interesantes, Caro. Una es qué tamaño tengo, o sea, finalmente qué tan grande es la próstata, que eso nos habla sobre qué tanto se ha desarrollado y qué tanto me puede obstruir la parte de la micción de poder orinar. Y la segunda, la consistencia. Entonces, en la consistencia, normalmente, yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando tú tocas una próstata sana y les hago que se toque en su mano, de hecho, en mi consultorio tengo unas figuritas así como las que platicamos de las tuyas, donde los hago palpar la próstata para que sepan qué voy a palpar, no es nada más por molestarlos. Entonces, cuando hace uno la palpación con el pulpejo, lo que hacemos es tocar esta zona de la mano, que finalmente nos determina una consistencia suave, ¿de acuerdo? Y cuando Dios no lo quiera, tenemos un cáncer, es como tocar los nudos de la mano, los nudillos, ¿de acuerdo? Y esa es la consistencia dura, pétrea, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de tacto rectal nos ayuda muchísimo a poder definir ante qué estamos situados, ¿no? Yo tengo un paciente que me llega, habíamos quedado que 4 era el límite, me llega con 8 de antígeno y palpo una consistencia como nuestra. Estoy ante un paciente potencialmente con un cáncer que está en ese momento presentándose. ¿Es diferente cuando hay una inflamación de la próstata? Normalmente cuando hay una prostatitis no vas a notar una zona focalizada. Vas a poder sentir un poquito congestiva, pero toda la próstata. O sea, tu dedo va a pasar y toda es muy, muy durita. En esos casos donde tú tienes un paciente con un tacto rectal dudoso, sospechoso, vale la pena invertir en una resonancia. Pero ahí hiciste un tamizaje, o sea, estás haciendo un diferencial. No es, todos vamos a gastarnos 6,000 pesos en una resonancia, no, es, a ver, creo que hoy mi costo-beneficio lo vale porque tengo una duda, ¿no? Que es algo interesante y te platico brevemente. Hace muchos años, cuando no existía la resonancia magnética, con que tú tuvieras un antígeno arriba de 4, todos a biopsia. Esa era la escuela que teníamos. Y el tema es que después que fue avanzando el tiempo, nos dimos cuenta que pacientes entre 4 y 10 de antígeno, 30% de ellos no tenían cáncer y se biopsiaron sin necesidad. ¿Quién nos vino a bajar esa frecuencia o incidencia? La resonancia. Porque la resonancia te hace como un GPS de la próstata, que así les digo a los pacientes, donde te dice, oye, tengo una zona sospechosa, pero está localizada derecha, izquierda, atrás, posterior, para que tú sepas dónde vas a entrar. No solamente una biopsia dirigida, eso todavía no se maneja a nivel internacional. Cuando es una biopsia de próstata es toda la glándula, pero te focalizas a la parte que tienes duda, sospecha. Entonces, lo que nos dice la parte de la resonancia es literal, es como si fuera un GPS que sabes orientado a dónde vas a llegar y vas a llegar de una forma adecuada, estratégica, planeada y con una alta posibilidad o porcentaje de que sepas hacer un diagnóstico preciso. Ahí el costo-beneficio, por supuesto, que entra y sí debemos de correrlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace la biopsia, doctor? ¿Es de corte, de succión? La biopsia normalmente la hacemos, tocaste un tema que a mí todos los días me gusta mucho platicarlo. Hay un mito, no sé de dónde surgió, porque no lo desconozco, que dicen es que si me hacen una biopsia me van a diseminar el cáncer por todos lados. Entonces es un concepto que la gente no sé de dónde lo ha sacado, que es totalmente falso. Y mi respuesta es tan sencilla como esta. En cualquier parte del mundo, vamos para mí, un hospital que yo quiero mucho es Johns Hopkins, que ahí estuvimos en Baltimore, entonces Johns Hopkins o Mayo Clinic, tienen guías. Y todas las guías para que tú puedas tener un tratamiento de cáncer de próstata, tienes que tener una biopsia. Entonces mi primera pregunta al paciente, oye, si estamos hablando de medicina de primer mundo, y queremos recibir un tratamiento de algo y no tengo una biopsia, o sea, ¿cómo rompemos ese lineamiento? De ahí el primer punto es falso que las biopsias generen diseminación del cáncer, para tener ese concepto como sí, cultura. No es que rompan una bolsita, ¿no? En Digamos. absoluto. Y fíjate la estrategia, es una aguja que se llama aguja de Trucut. La aguja de Trucut es una aguja que está metida en una camisa y entonces lo que hace esta camisa es, entran cubiertas, se recarga en la próstata y una pistola de biopsia dispara la aguja a una fuerza importante, desgarra tejido y sale cubierta por el segundo capuchón para que no salgan las células por todos lados, ¿de acuerdo? Esta la hacemos por abordaje transrectal. Yo en eso sí soy un poquito medio exigente. Yo hago todas las biopsias con sedación porque meter un ultrasonido por recto no es agradable y eso te va a tener al paciente inquieto moviéndose y no vas a hacer un buen estudio. Entonces nosotros normalmente lo hacemos con sedación para que no tengan dolor y tengamos una muy buena exploración, ¿de acuerdo? Y esto lo que hacemos es siempre las biopsias de próstata las tenemos que hacer con una preparación previa. 3 días antes antibiótico, 2 días antes lavativas de recto y evitar aspirina 7 días antes.
Entonces son conceptos muy básicos, pero que les pongo el foco rojo, porque yo puedo tener un antígeno de 8 y me dicen, mañana te biopsio, no se puede. O sea, tienen que prepararte 3 días previos con antibiótico, 2 días previos con lavativa y no tomar aspirinas para que no tengas complicaciones. Y ya después se estudia y ya podríamos Ahí te va la parte importante. Cuando sale positivo, desafortunadamente, hay un concepto que se llama adenocarcinoma de próstata. El adenocarcinoma de próstata es el cáncer más común de la próstata, pero aquí hay algo peculiar. Tenemos una escala histopatológica que se llama Gleason. Gleason fue un patólogo que describió esta escala, y esta escala va basada en números que van del 6 al 10. Mientras más chiquito sea el número, el cáncer es menos agresivo. Si tienes un 6, hay un cáncer, pero no es tan agresivo, y hablar de agresividad es hablar de metástasis, que te mueras de esto. Entonces vamos del 6 al 10, que es 6, 7, 8, 9 y 10. Esta, una vez que tú tienes identificado el Gleason te va a permitir saber en qué grupo te estadifican. Hay 3 grupos o 4 grupos muy importantes. Cuando tú tienes un paciente con un Gleason 6, con un Gleason 7 y 8, 9 y 10, son grupos de alto, mediano y bajo riesgo para cáncer. Una vez identificado esto, el siguiente paso, que actualmente lo estamos haciendo, si el antígeno es más de 10, pedimos un PET scan con PSMA. El PET scan es una tomografía de positrones, que metemos una sustancia que solamente se la comen las células cancerígenas y nos dicen, porque es un escaneo desde el cerebro, desde el cráneo hasta los pies. Y ahí podemos saber si estas celulitas están nadando en otro lado o no, para ver qué tan efectivo va a ser el tratamiento. De ahí partimos que si el paciente tiene más de 10 años de sobrevida, que estamos hablando de una gente entre 40, porque hay gente joven que está teniendo cáncer, 40, 45 hasta los 75, 78 años de edad, son perfectamente candidatos, si el cáncer está localizado, a que quitemos la próstata completa con cirugía robótica, que es otro tema que a mí me interesa mucho platicar contigo, porque debemos estar orgullosos de Querétaro. Querétaro tiene un hospital, que es el Ángeles Centro Sur, donde está ahorita el Da Vinci, el más nuevo de las generaciones, y algo interesante es que hoy por hoy la incidencia y la cantidad de casos que se han hecho y casos exitosos se han multiplicado, porque gracias a Dios ya hay una comunidad urológica robótica en Querétaro. Y esto permite que al final del día, cuando eran procedimientos que había que ir a México a hacerlos, que nosotros mismos los hacíamos, pero había que trasladar al paciente y nosotros con ellos, nos generaba pues evidentemente afectación en todos los sentidos. Hoy, Querétaro, de hecho, llegó a las 500 cirugías robóticas hace 4 o 5 meses aproximadamente. Hubo un reconocimiento para este centro robótico que ha sido, pues ahora sí que trabajo de varios urólogos que hemos estado entrenados. Y esto finalmente nos manda un mensaje donde yo les decía, a ver, si Querétaro hoy en economía está muy bien, si Querétaro hoy en el tema de finanzas, de infraestructura va muy bien, la medicina no se podía quedar atrás. Y esto cada día más entender que este tipo de ciudad que va creciendo de la mano con los servicios. Y hoy, como te decía hace ratito, hoy, y eso podría yo discutirlo en cualquier foro, hoy no tenemos algo que nos falte a diferencia de Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, cero. Más bien te puedo compartir experiencias muy padres, como estamos atendiendo mucha gente de Centroamérica. Yo acabo de operar a un paciente de Guatemala, que finalmente por el tema de toda la información en redes y demás, vio que Querétaro le daba miedo ir a Ciudad de México y prefirió venir a Querétaro a operarse de cáncer de próstata, y estamos teniendo mucha gente de Centroamérica, hemos tenido gente de Norteamérica que se está operando en Querétaro. Entonces, el mensaje hoy es no tenerle miedo a un diagnóstico. A Dios gracias a él la forma de tratarlo. También hay que ser claros, oye, mi recurso no me da para robótica, existen otras técnicas, existe cirugía abierta que ya casi nadie lo hacemos, porque antes de si no puede ser robótica, vete a la laparoscópica, tu recuperación va a ser más rápida. Pero lo que voy es que hoy, gracias a Dios, existen formas en las cuales te puedes tratar. Lo ideal, ¿cuál es? Localiza el cáncer de próstata, porque esta tasa de éxito va a ser muy alta. Hay gente que, a pesar de que esté localizada, si es muy agresivo, tienes que darle la adyuvancia, que es la radioterapia con bloqueo androgénico, que son unas inyeccioncitas con un poco de radiación, pero al final del día, si tú tienes un paciente bien estudiado a tiempo, lo tienes que curar. O sea, es poco probable que tengas un mal resultado. ¿El cáncer de próstata tiene quimioterapia? Por supuesto. De hecho, sí, ahora tenemos una parte de estrategia o de instrumentos a nivel medicamentos. Tenemos muy alta la parte del armamento médico, donde tenemos bloqueo androgénico, que es la famosa, no es una quimio, es una terapia que fue de las más viejitas, que era bloquear la testosterona, pero hoy actualmente ya contamos con una quimioterapia propiamente para el cáncer de próstata, que antes no se contaba. Ok. Me quiero imaginar que, y no nos va a dar el tiempo, vamos a tener que hacer un programa solamente para hablar de la cirugía robótica, pero es más precisa, la recuperación debe ser más A ver, yo cada vez estoy más rápida. sorprendida. Yo te voy a ser honesto y te voy a platicar rápido mi historia en la cirugía robótica.
Por mi edad, tengo 50 años, yo quedé en la tablita de las generaciones de los que se entrenaban con robot y la cirugía laparoscópica, y de repente dices, oye, pues viene una tecnología nueva, ¿qué tanto vale la pena meterme? Hoy te puedo decir que el más apasionado de la cirugía robótica soy yo, la disfruto, pero más allá que disfrutarla, la capacidad de ver cómo un paciente el mismo día o al día siguiente está caminando y a las 36 horas está yendo a su casa, siempre soy cuidadoso de mis palabras. En la medicina vas a tener un rango amplio. Puedes tener un paciente que en un día está listo para irse a casa y otro en 4 o 5 días por temas digestivos, etcétera. Pero hablándote de una media del 70-80% se van en 36 horas del hospital. Y eso para mí es muy satisfactorio. Que la familia te diga, oiga, doctor, no lo vemos con dolor. Eso te ayuda porque la cirugía robótica te permite varias cosas. Uno, precisión de movimientos. Al final del día, siempre una parte tecnológica va a tener mayor fineza que mi pulso. A lo mejor yo ahorita no me muevo, pero en el momento de estar girando la pinza con la mano y la parte laparoscópica voy a tener cierto movimiento. Y otra parte bien interesante en la cirugía robótica es que la zona donde está la próstata, como lo podemos ver en esquemas de anatomía, está abajo del hueso del pubis. El pubis, yo cada día me parece que he aprendido más en el sentido de que el pubis parece la huella digital de cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero? Tenemos ese hueso muy diferente todos. Hemos tenido casos de pubis que están muy triangulares que no te permitirían con la laparoscópica llegar bien, porque la próstata se queda en esta zona y el pubis está aquí. Es un hueso que no te deja acceder. Con el robot, cuando tú giras con el lente en 30 grados hacia el revés, este lente lo que hace es girar la imagen para que tú puedas ver hacia el techo y te queda una anatomía precisa que tú no podrías ver a simple vista. De forma que esto te permite movimientos muy suaves y muy exactos para tratar que el paciente quede continente y que no lastime su esfínter. Esa es una parte que a mí me ha parecido importante. Pero ahí te va la historia que después les voy a compartir. Me tocó hacer un artículo donde siempre creo que en la medicina hay que hablar de forma objetiva. A mí la curva del robot fue una curva larga, difícil, donde de repente dices, oye, creo que no, o sea, yo, ¿para qué decir si la laparoscopia está a gusto o en la abierta? Y te vas envolviendo en esta, y cuando vas aplicando procesos, te va llevando a un tema donde de algo que sufrías lo disfrutas. Algo que a mí me ayudó mucho y me abrió las puertas, gracias a Dios, fue el poderme entrenar a Europa. Estuve, de hecho, en Francia, estuve en Bélgica, en Estados Unidos. Y esto al final del día de estar viendo gente haciendo procedimientos, te va llevando a que vas teniendo tú tus propios pasos, ¿no? Entonces yo creo que hoy por hoy, si hay un cáncer localizado y hay la posibilidad de llegar a una cirugía robótica, yo creo que ni pensarlo los beneficios que tienen. Mi conclusión sobre esto es, sí descarto yo hoy por hoy a lo que me dedico, que no es un tema de mercadotecnia, es un tema que es una realidad, el beneficio que tiene el paciente. Claro. Ay, doctor, nos tenemos que ir, me voy a quedar con muchas dudas porque quisiera seguir hablando de qué pasa cuando te quitan la próstata. Hay un chorro de temas, pero mejor así dejas preguntas y será un placer venir. Y la siguiente vez, vengo ahorita de quirófano, por eso me ven así medio fachoso, por la siguiente vez vengo con mi saco y todo. No. Nos vamos a tener que ir a un programa 2 porque nos quedamos como a la mitad. Ya llegamos a la cirugía, pero... Y te voy a dejar un tema interesante. ¿Qué pasa después de la cirugía? En suspenso. Pero te voy a dejar un tema interesante. Hay un título que a mí me encanta que se llama La disfunción eréctil, el preámbulo de un infarto agudo al miocardio. O sea, la disfunción eréctil te puede avisar antes de que te infartes del corazón. Y eso lo platicamos después, pero hay estudios bien interesantes de los cardiólogos que la gente que empieza pronto en edades jóvenes con disfunción eréctil es un preámbulo a que puedan tener un infarto. Entonces, salva vidas. La disfunción eréctil no nada más es un tema de sexualidad, es un tema que si eres una persona que conoces realmente qué te está pasando y te estudias, te puede salvar la vida. Híjole, pues nos vamos a quedar con muchas preguntas y muchos saludos. Ya no me va a dar tiempo rápido. Lalo Guía, gracias. Gaby Grillo, Mónica Bu, Gerardo Vega, Osana Amador. Muchas gracias a todos los que nos saludaron. Se nos acaba el tiempo. Les prometo que vamos a tener que hacer parte 2 porque nos quedan todavía muchas preguntas en el tintero acerca del tema. Les agradecemos mucho, doctor. Muchísimas gracias. A ustedes, un gusto estar con ustedes. Por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron en redes sociales. Les pedimos que nos den amorcito y nos compartan para que esta información llegue a más personas, que nos ve a través de sus hogares. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus casas a través de la televisión y nos vemos la próxima semana. Yo soy Caro Cervantes y esto es Con Causa, el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Y si me olvidé decirles, mañana vamos a transmitir el programa del aniversario. Para quienes no lo pudieron ver, mañana lo vamos a volver a transmitir en redes sociales. Así que muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. Un doctor. placer estar contigo. Muchísimas gracias.